Hola, soy Karina Mariani y estas son mis editoriales. La editorial de hoy, Brancatelli y las cartas del feminismo. En el juego de poder llamado socialismo del siglo XXI, la carta del feminismo es una de las más usadas y sin embargo es la más débil. Cualquier otra carta del juego mata feminismo. Por ejemplo, indigenismo mata feminismo, ecologismo mata feminismo, Foro de San Pablo mata feminismo, multiculturalismo mata feminismo, y así con todas las cartas. Veamos. Mavis Álvarez era una adolescente viviendo en un país cuyo mecanismo de ingreso de divisas, el más importante, era la prostitución, cuando conoció a Diego Maradona. Mavis había nacido en cautiverio, era cautiva de la dictadura comunista que había sembrado el terror y la sangre en su continente. Mavis era una cubana más de los millones de cubanos encerrados y hambriados y perseguidos y torturados. Y debido a su edad, jamás conoció otra cosa. Mavis era una niña de 16 años, sin derechos y sin protección, entregada por su país y por su sociedad en una complicidad instrumental resignada a la pedofilia y a la explotación sexual. Diego Maradona, el renombrado futbolista argentino, la usó sexualmente a sabiendas de las infernales condiciones de su existencia, por años. Además del abuso sexual, la introdujo en el consumo de drogas y en algunos otros daños más. Estos son los hechos por los que Maradona jamás pagará. El mundo permitió que muriera rodeado de homenajes por su habilidad de jugar al fútbol y por haber elegido el lado correcto en el relato progresista. Vivimos en un incesante postureo feminista. Los dineros públicos destinados a cuestiones de género superan en largo a los de seguridad y otras funciones del Estado que no alcanzan el etiquetado de la corrección política. Tenemos verdugas de género ejerciendo la censura castrante en medios públicos y en medios privados. Tenemos adoctrinamiento cultural y educativo que sostiene que un hombre es malo si se sienta con las piernas abiertas o si le indica a una mujer dónde queda la calle. En Argentina no existe la igualdad ante la ley y en cambio existen delitos cuya condena es mayor dependiendo del sexo. Tenemos reglamentaciones que adoctrinan sobre la idea de que todo varón es potencialmente un ofensor y que debe sentirse culpable por el solo hecho de serlo. Los juicios de las brujas de Salem son un ejemplo de ecuánime objetividad jurídica al lado de la dictadura de género argentina. Curiosamente, en un país que se muestra tan amoldado a la supremacía feminista, el abusador de menores y golpeador de mujeres, Diego Maradona, es ídolo. Tanto así que en pleno confinamiento se le realizó un velatorio multitudinario a cargo del gobierno kirchnerista. Luego de la muerte del Chacal, porque todo abusador de menores lo es, Mavis Álvarez decidió contar el infierno vivido y avalado por el dictador cubano Fidel Castro, de quien Maradona fuera hábil y pertinaz propagandista. De la relación Castro-Maradona, ambos sacaban sólidos beneficios. ¿Qué podía hacer Mavis para escapar de las garras de su explotador sexual en Cuba? Ante el escándalo de lo denunciado por Mavis, en el programa Intratables, el panelista, militante y funcionario kirchnerista Diego Brancatelli salió en defensa del futbolista fallecido con varios interrogantes destinados a culpar a la niña de 16 años violada y drogada. Sus argumentos fueron los siguientes. Abro comillas. ¿Qué habría pasado si Diego estuviera vivo hoy? Me parece que todo esto no hubiera pasado. Ella esperó a que Diego no estuviera para no poder contrastar las versiones. ¿Qué hubiera pasado si Diego le hubiera dejado $1,5 millones? ¿Haría la denuncia? ¿Estaría dolida moralmente por lo que sucedió? Cierro comillas. Las nauseabundas preguntas de Brancatelli no movieron un solo tornillo de los múltiples sillones públicos y privados en los que está sentado. El ejército de verdugas de género padece selectivo letargo. Las autoridades del canal tampoco se ofendieron.
los compañeros de programa del justificador Brancatelli actuaron una leve protesta, como quien hace de cuenta. En el programa estaba el abogado de Mavis, que con implacable lógica contestó: es cierto que él murió y ella denunció, pero lo que ocurre aquí es que Diego muere y cuando Fidel muere ella pierde el miedo. La víctima de un abuso sexual muchas veces espera el espacio de seguridad. Ella lo contó cuando su abusador murió. Esto es lo que dijo el abogado, y lo que el abogado relata es una constante en los casos de abusos contra niños. Frecuentemente, cuando el abusador muere o está en eso, es que la víctima logra perder el miedo al poder que la bestia imprimía sobre ella. Sobran los ejemplos de los adultos que han denunciado de grandes las atrocidades vividas de niños. Claro que esto no es algo que pueda entender un alma putrefacta. Ante lo explicado por el abogado, los impasibles protagonistas del programa dieron lugar a que siguiera la agresión. Entonces Brancatelli les preguntaba con sorna: ¿Diego es abusador? Claro, porque se ve que Brancatelli no le queda claro que un tipo de 40 años, ultrapoderoso e íntimo amigo del dictador que gobierna el país durante medio siglo y que usa una nena de 16 años a la cual también droga, no le queda claro que eso sea un abusador. Como le parecía muy sana la relación a Brancatelli, continuó. Abro comillas. Quiero saber, al igual que todos ustedes, qué fue lo que sucedió y qué rol tuvo cada uno en esta historia. Sí, porque se ve que para Brancatelli no entendía cuál es el rol de un tipo que tiene sexo con una nena hambreada de 16 años. Y siguió preguntando, Preguntó: ¿ella está dispuesta a firmar un documento donde no quiere nada de Diego, ni la herencia, ni la serie? Cuando Brancatelli preguntó esto, el conductor del programa, como quien habla del precio de la lechuga, le dio el pie para decirle: ¿para vos es por plata todo esto, Diego? Y Brancatelli contestó: para mí es por plata. Si tuviéramos que condensar la esencia del relato kirchnerista en un solo frasco, ese frasco sería Brancatelli. Todo el postureo feminista, toda la victimización instrumental ha pasado por sus presentaciones mediáticas. También la impostura setentista, cosa que nos hace pensar que tal vez Brancatelli piense que las denuncias contra los miembros de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura son por plata, siguiendo su razonamiento, ¿no? Sin embargo, Brancatelli es un grano más, desagradable, pero pequeño, en la gran mentira progresista según la cual toda violación es rechazable, salvo que nos guste mucho el victimario o que no nos guste la víctima. Esta parece ser la consigna. Continuando con los ejemplos de la miserabilidad, en estos días la ministra de Igualdad del gobierno español, la podemita y activa militante del feminismo radical Irene Montero, se negó a condenar una agresión sexual perpetrada en Reus, donde Judith, una mujer de 30 años, denunció haber sido agredida sexualmente por 3 jóvenes por llevar una camiseta del partido Vox. La agresión sexual múltiple cometida el pasado 21 de septiembre ocurrió a las 8 de la noche, cuando 2 personas la agredieron diciéndole: esa camiseta te la tenés que sacar, si no te la sacas vos te la saco yo. Judith contó que le rompieron la camiseta que llevaba y los pantalones. Mientras uno la agarraba por el cuello, algunos de los otros le introdujeron cosas en su vagina, lastimándola mucho. Ella pataleó y le dieron un golpe en la cabeza que le hizo perder la noción del tiempo. Ante este hecho, la ministra, dedicada a asuntos de género, no condenó la violación sufrida por la simpatizante de Vox, y eso que le preguntaron varias veces. La podemita no es esquiva al pronunciamiento público. De hecho, escribe comentarios en sus redes sociales ante cada denuncia femenina que lleve agua para su molino. Cultora del hashtag Yo sí te creo. En este caso, y tratándose de una simpatizante de Vox, prefirió la ilusión. Los medios que se atrevieron a interrogar a la poderosa ministra sobre el caso de Reus obtuvieron la siguiente respuesta. Abro comillas. Condeno el fascismo que ejerce desde los medios de comunicación que intentáis aprovechar este hueco para dañar a la democracia.
Lo condenó firmemente y creo que nuestra democracia necesita ser defendida de personas que utilizáis al periodismo para defender bulos y noticias falsas. Cierro comillas. No es la primera vez que la ministra de Igualdad, representante del integrismo feminista, acomoda el relato a las necesidades del aparato socialista. Recientemente ha declarado que las mujeres sometidas al régimen de los talibanes en Afganistán son exactamente iguales que las españolas porque las mujeres, al final, aseguró, están sometidas al mismo sistema. O sea, vale decir que para Irene Montero es lo mismo la tortura, la lapidación, la violación, la mutilación y la anulación de la condición humana de las mujeres bajo el régimen talibán que el hecho de que un varón español diga un piropo o abra la puerta del ascensor. De hecho, es autora, la ministra de Igualdad, de muchas piezas legislativas en las que se pena el halago e incluso la mirada de un varón. Y ha decidido impulsar una serie de medidas legales para impedir las miradas impúdicas en los centros de trabajo. Claro, salvo que se lleve remera de Vox, en cuyo caso todo mal para la ministra estará justificado. Así son las cartas. El feminismo siempre es relegado si algún otro flanco progresista necesita rescate. Los problemas del relato feminista cuando colisiona con alguna otra faceta del identitarismo socialista no son nuevos. Europa viene teniendo este tipo de colisiones desde que las crisis de refugiados generaron nuevas formas de relación intercultural, concretamente ataques en manadas a mujeres solas o acompañadas que se disponían a vivir en libertad en países cuyas costumbres no eran compartidas por los nuevos habitantes. El problema es que la política de adoctrinamiento multicultural no podía mostrar las aristas menos elegantes y eventos de abusos masivos en festivales que tuvieron lugar, por ejemplo, en Suecia desde 2010, incluyendo los escandalosos sucesos del 2014 en el festival Somos Estocolmo, donde adolescentes de 14 años sufrieron abusos sugestivamente ocultados por la prensa y por las autoridades hasta que estalló la noticia. Para la misma época, numerosas ciudades alemanas empezaron a transformarse en un infierno para las mujeres en los festejos de fin de año. La eclosión llegó en el año 2016 cuando se conoció en detalle el masivo y organizado ataque contra mujeres. Más de 120 mujeres denunciaron haber sufrido agresiones sexuales en Colonia durante la celebración del Año Nuevo. Nos agarraron de los brazos, nos quitaron la ropa para llegar hasta nuestras entrepiernas y llevarse todo lo que teníamos, explicaron las víctimas a diversos corresponsales de distintos medios. De acuerdo con la policía de Colonia, 1 millar de hombres se reunió primero en la explanada frente a la estación de la ciudad en lo que sería una nueva forma de criminalidad organizada. Después se separaron en grupos de entre 20 y 30 para llevar a cabo ataques que consistían en rodear mujeres, incluso aquellas que se encontraban con sus parejas, explicó el jefe de policía, el señor Albers. Después le arrojaban fuegos artificiales al cuerpo para generar caos y distracción. Según describió la policía, los atacantes se colocaban delante de la mujer, la rodeaban y la empujaban. Ataques del mismo perfil se registraron en al menos 3 ciudades alemanas, Hamburgo, Stuttgart y Düsseldorf. Según la policía, los atacantes tenían entre 18 y 35 años y eran del norte de África o de países árabes, algo que trataron de ocultar las autoridades y los medios y que desató una gran polémica que salpicó la política migratoria de la entonces canciller Angela Merkel. El ministro del Interior criticó con dureza la actuación de la policía, pero la alcaldesa de Colonia, Henriette Reker, se limitó a dar consejos a las mujeres para este tipo de situaciones. Según la alcaldesa, y abro comillas, lo que tenían que hacer era lo siguiente. Siempre es una posibilidad mantener una cierta distancia de más de un brazo y no acercarse mucho a personas extrañas o con quienes no se tiene una buena relación de confianza. Y recomendó también permanecer siempre en grupo y no irse con uno o con otro o dejarse llevar por la euforia de la fiesta. Eso fue lo que concluyó la funcionaria, que hizo un descontrolado uso de la teoría de la pollerita corta. Curiosa forma de empoderar a las mujeres. Curiosa forma de ser feminista. Arnold Plicker, el jefe del sindicato de policías en Renania del Norte de Westfalia,
dijo que los crímenes eran un masivo ataque contra los derechos básicos y que se debía hacer justicia, así hubiera consecuencias políticamente incómodas. ¿A quién temía incomodar Arnold? Pero añadió que el público no podía olvidar que una gran mayoría de esta gente habían llegado al país y lo habían hecho porque sus vidas no estaban seguras en su patria. ¿Qué tipo de condescendencia es esa? Es curioso que entre las distintas vertientes del relato socialista sea la carta del feminismo la más financiada y utilizada, pero a la vez la que menos poder tiene. Concretamente, el feminismo es desechable, pasa a segundo plano y la condición femenina vuelve a un rol de inferioridad manifiesta si se lo confronta con otras vacas sagradas del imaginario progresista, como la dictadura cubana, los ídolos populares comunistas, los movimientos migratorios, el indigenismo y ni que hablar del sovietismo. Porque en esta escueta enumeración de vilezas no podía faltar el filósofo clave del kirchnerismo, José Pablo Feynman, quien defendiera en su columna de página 12, Las ruinas de la historia, la violación en manada de parte de las tropas del Ejército Rojo contra las mujeres en su avance hacia Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. Según el análisis de Feynman, se dio por sentado que una dura venganza existiría en los rusos y entre ellos violaciones de mujeres cuando entraban en Berlín. Existen muchos testimonios, documentos y libros que describen la violación de mujeres prisioneras en los campos de concentración y de los campos de trabajo forzados. Gran parte de las violaciones masivas soviéticas tuvieron lugar durante la ofensiva en Cracovia, en Poznan, en Biala, en Ramsen, con toda Polonia. En Olsztyn fueron violadas todas las polacas de 9 a 80 años. En Poznan llegó a haber casos de soldados soviéticos que fingían pedir ayuda a las mujeres para asistir a los heridos, para luego violarlas. Las violaciones no acabaron con el final de la guerra. Hubo una ola de secuestros y violaciones de niñas polacas a partir de los 4 años por soldados soviéticos. La mayoría en la primavera y en el verano del 45, pero también a lo largo del 46 y del 47. Más de 100.000 violaciones provocaron una pandemia de enfermedades venéreas. A este ejército de exterminio, que fue el Ejército Rojo, de exterminio sistemático, José Pablo Feynman justificó en su texto con un ¿y qué esperabas? El odio a las atrocidades de los nazis en la campaña rusa había excedido las órdenes de templanza. La reivindicación de estas atrocidades constituye una miseria política que no puede ser pasada por alto. Tampoco se conocen las reacciones, citaciones, condenas ni repudios de los que siempre se sensibilizan por los padecimientos de género hacia los dichos de Feynman. El Ministerio de la Mujer enmudece cuando se agrede a mujeres si las mujeres no les caen simpáticas y mucho menos si los agresores son sus aliados. La sumisión de las feministas rentadas y los colectivos feministas militantes frente a la manipulación de su causa sacrosanta no hace más que reflejar la hipocresía crematística de su fundamento. O, para decirlo en criollo, el feminismo que estamos pagando con nuestros impuestos es una mentira cara y burda. En este contexto, el accionar de Brancatelli cobra mayor sentido. Él sabe cómo se juega al juego del progresismo. Sabe que es toda una escenografía y que nadie va a defender a Mavis. Sabe que la carta del feminismo no vale nada. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.